Bien, ya comenzó la grabación. Ok. Bien, comenzamos entonces. Voy a compartir la pantalla directamente. Ok. Entonces, vamos a ver rapidito el caso de estudio, ¿no? Chequeando a ver si está. Ah, mira, aquí está módulo 7. Está súper lento, súper lento. Bueno, no importa. Sigamos entonces con el caso de estudio. Caso de estudio, yo me imagino que muchos de ustedes ya deben haber avanzado bastante. Este semestre, este caso de estudio es bastante corto. Algunos me imagino que deben conocerlo de semestres anteriores porque es básicamente lo mismo. Lo que he hecho es adaptar a este semestre algunas cosas, por eso me tardé un poquito en arrancar el aula digital. ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí, se oye. profe. Sí, Sí, Perfecto. sí se Muy bien. oye. Bien, entonces sí, fíjense, todo bien. buenísimo, muchas gracias. Fíjense, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Ok? Análisis de causas, mediciones de quejas, ¿ok? Aquí tienen toda la información, ¿ok? Y entonces se les pide primero graficar el comportamiento de las quejas con respecto al tiempo mediante un diagrama de control del que mejor se adecúe. Les pregunto, ¿ya ustedes hicieron este análisis? ¿Alguno tiene dudas sobre cuál es el tipo de diagrama de carta de control que se debe hacer? O ya todos ya, o alguno está dudoso todavía de cuál aplicar. Bien, fíjense, aquí tengo un material, ¿ok? Se los puedo compartir después por módulo 7, que es como una breve explicación, un resumen muy salvaje de lo que son lo que es la parte de cartas de control, como para que tengan un contexto muy, muy esencial. Las cartas de control obedecen a la necesidad de poder obtener información precisa sobre lo que sucede en nuestro proceso productivo o de servicio. También para poder medir y corregir el desempeño de los mismos y poder verificar que todo funcione de algún modo. Para ello, nosotros también partimos del supuesto, ¿verdad? De que en todo proceso, como ya se los he machacado cientos de veces en las clases de estadística y probabilidades o en las clases de programación de operaciones, en todos los procesos existe variables aleatorias, existe aleatoriedad y entonces, por supuesto, todo proceso donde hay aleatoriedad existe variabilidad, existe variación, desviaciones estándar, varianzas, etcétera. El objetivo de todo ingeniero industrial es tratar de, entre otras cosas, es lograr la máxima estandarización de sus procesos para poder reducir los desperdicios. ¿Ok? Entonces, por supuesto, un indicador clave en el desempeño de un proceso es la presencia de variabilidad. Mientras más alta sea, menos estandarización. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar siempre pendientes de monitorear esa variabilidad. Ahora bien, esa variabilidad o esa varianza o esa variación, como le podamos llamar, normalmente la podemos asociar por dos causas o por dos motivos. Causas comunes, que es lo que se conoce como causas asociadas al azar, y causas especiales. Cuando hablamos de causas especiales, ya son esos problemas así específicos, que es cuando se los atribuimos a un defecto en la materia prima, a un defecto en el material, en la maquinaria con la que estamos trabajando, a un defecto, por ejemplo, un error humano en la operación o alguna condición medioambiental que surgió de repente y que de alguna forma me está alterando, me está desviando los parámetros. Inclusive también pueden ser causas atribuibles una mala medición, un error en el estándar de medición, en el patrón de medición o cambios en las especificaciones de lo que se está fabricando o lo que se está llevando a cabo, ¿ok? En un determinado proceso, ¿ok? Entonces, justamente las cartas de control están diseñadas para justamente detectar esos fallos que son atribuibles, ¿ok? A alguna de esas cosas pues, que nosotros normalmente las organizamos en los diagramas causa-efecto. ¿Saben que cuando nosotros vemos causa-efecto, diagramas causa-efecto, cuáles son las raíces del diagrama espina de pescado? Justamente las causas atribuibles, mano de obra, maquinaria, materiales, métodos, entre otros. ¿Ok? Entonces, eso es justamente el propósito de las cartas de control. ¿Ok? Fíjense que cuando nosotros construimos una carta, que me imagino que ya algunos la habrán empezado a hacer o habrán visto algunos ejemplos por allí, se compone siempre de tres líneas horizontales. La línea central, que es el límite central, que siempre está asociado a el valor o tendencia central de los datos que uno tiene a disposición.
un límite inferior y un límite superior, que son justamente los límites de control. Cualquier cosa, cualquier dato que ocurra dentro de esa banda inferior y superior, nosotros pudiéramos considerar, entre comillas, que es un dato que es pertinente dentro de lo que es la normalidad del proceso. Fíjense que no en vano, o sea, no por casualidad, tienen ahí un perfil de distribución pseudo normal o distribución normal, ¿ok? Que de alguna forma representa que todos esos datos deben estar dentro de la normalidad esperada, ¿ok? Pero cuando, por ejemplo, esos datos que vemos aquí tienen un comportamiento que empieza a ser inusual, que de repente se empieza a desviar por arriba o por debajo, o incluso se sale de alguno de esos puntos de control, ya es una alerta para que nosotros tomemos acciones al respecto, para que, como por ejemplo, por qué fue que se salió de control eso, qué está pasando allí, etcétera. Y una cosa importante es que estas mediciones siempre se hacen con respecto al tiempo. Esto es algo que se hace día a día, semana a semana, mes a mes, porque es importante hacerle ese seguimiento longitudinal en el tiempo. ¿Ok? Normalmente los estadísticos o medidas que nosotros utilizamos para poder llevar a cabo un seguimiento por carta de control, normalmente pueden ser de estos dos tipos por variables o por atributos. Cuando hablamos de variables, bueno, los estadísticos son las medias o los rangos, recordando de estadística descriptiva que es un rango, el valor mínimo y el valor máximo de una muestra de datos. Ok, supongamos, como cuando veíamos en la clase de programación de operaciones el semestre pasado, que yo les daba unos valores de venta. Entonces, ajá, esos valores de venta, agarraba la venta mínima y la venta máxima. La diferencia entre esos dos me daba que el rango de esa muestra. Palabras más, palabras menos, eso es un rango en estadística descriptiva, ¿ok? Y por supuesto, si yo tomo rangos, por ejemplo, de diferentes muestras a lo largo del tiempo, esos rangos van a ser variables aleatorias, van a variar con respecto al tiempo, van a estar sometidos al azar. Ok, también podemos hacer diagramas de control de desviaciones estándar e incluso de medidas o medias individuales. Ok, ¿cuáles son las variables? Bueno, variables que pueden ser, por ejemplo, tiempo de servicio, pesos de paquetes, concentración de bebidas, ok, o de medicamentos, ok, pinturas, pueden ser volumen, puede ser cualquier cosa que sea sujeto a una medición, o sea, variables químicas, variables físicas, ¿ok? Asociadas a un determinado producto, ¿de acuerdo? O tenemos, por ejemplo, los que son las proporciones, que serían las cartas de control asociadas a atributos. ¿Qué es un atributo para nosotros? Que es bueno o es malo, pasa o no pasa, es defectuoso o no es defectuoso. Así es simple. El atributo es, tiene o no tiene el defecto, ¿ok? Entonces ahí entramos en lo que es proporción, ¿ok? Aquí no medimos longitudes, ni tampoco estamos midiendo pesos, ni tiempos, ni temperaturas, ni nada. Estamos simplemente es haciendo un análisis, pasa o no pasa, ¿ok? Entonces hacemos cartas de control de proporciones o de número de artículos defectuosos o de número de defectos presentes por muestra, ¿ok? Aquí no importa el número de muestras, sino simplemente el conteo de defectuosos que pueden haber, sin importar cuántas muestras tomé. Simplemente se contea, se contabiliza el número de defectos que podemos encontrar allí. O un promedio de los defectos por unidad. Aquí sí estaríamos tomando en cuenta la cantidad de elementos muestrados, o sea, el tamaño de la muestra. Fíjense que ¿cuáles de estos cuatro tipos de cartas de control contemplan el tamaño de la muestra? El primero, el segundo y el cuarto. En el tercero, no hace falta conocer el tamaño de la muestra en sí, sino simplemente contabilizar el número de defectos que pueden aparecer en una determinada muestra. Fíjense que de hecho, de todas estas que tenemos aquí, la carta se deduce, de hecho, se deduce a partir de la distribución de Poisson. ¿Se acuerdan de la distribución de Poisson que vimos en algún momento en estadística? O cuando vimos, yo creo que hablamos de Poisson en programación de operaciones, no recuerdo, creo que no. Lo vimos más en estadística, que era la definición de la variable Poisson o en qué la aplicábamos con mucha frecuencia, el número de llegadas al cliente o en el número de apariciones, ok, que pueden ocurrir en un determinado periodo de tiempo. Entonces de ahí es que sale eso.
Para el caso de estudio 2, ok, vamos a corregir esto un poquitico. El actual caso de estudio 2 que en el semestre anterior yo llamaba caso de estudio 1, pero bueno, este semestre me dio la ocurrencia de cambiarle la numeración, pero en esencia es lo mismo. ¿Cuál es el tipo de carta que nosotros aplicaríamos con base a toda esa información que hemos leído del enunciado? Bueno, simple y llanamente, aquí lo recomendable es trabajar con una carta tipo C. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos los datos, ok, los datos en Excel, allí no sale nada del tamaño de muestra. Podemos aquí revisar rápidamente en el caso de estudio 2. Generador de quejas, quejas, creo que es este, ¿no? Ajá. Fíjense que aquí tenemos el número, ¿qué es lo que tenemos aquí? Cantidad de quejas desagregadas que si por pedido incorrecto, o baño sucio, o baño carente de insumo, o mobiliario sucio, sucio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí que estamos contabilizando número de defectos, pero ese número de defectos, aquí ya se los estoy dando de una vez en modo, ¿cómo se llama? Ya desagregado en los tipos de defectos. Pero en esencia, si nosotros contabilizamos, aquí voy a tirar una suma, ¿ok? Tiro una suma, ¿verdad? Y fíjense, bueno, en la primera muestra, que sería el conteo del primer mes, 32 casos. 53, 55, 42. ¿Qué estoy contabilizando aquí? Número de defectos. O sea, entiendo por quejas o asumo que la queja es un defecto. El número de quejas, no importa en qué tipo, son defectos en sí. Entonces, todas estas cantidades se pueden modelar como una Poisson, ¿ok? Y por ende, se puede modelar con una carta de tipo C, ¿ok? Que bueno, me imagino que algunos ya deben tener este spoiler de semestres anteriores, porque muchos me imagino, no me es de extrañar que algunos amigos de ustedes les hayan compartido los resultados. Pero para quien de repente tenga esa duda todavía, bueno, ahí se las puedo confirmar de una vez. ¿Ok? Entonces, bueno, la carta más adecuada para este caso sería la carta C. Mucho cuidado porque en el caso de estudio C, el caso de estudio 3, yo tenía tiempo que no usaba las cartas por variables. En el caso de estudio 3, van a tener que utilizar un segundo tipo de carta, que sería el de las medias y el de los rangos, ¿ok? Para unos datos, no recuerdo si eran datos de tiempo. Sí, creo que eran datos de tiempo. Entonces, muy pendientes porque después que entreguen el caso de estudio 2 tienen que ya ponerse a trabajar con el caso de estudio 3, pero ese trabajo es rápido. O sea, mi consejo es, no se duerman en los laureles, no de que, bueno, entregué el caso de estudio 2 y me olvido de Guevara por un mes, ¿no? Y ahí mismo tienen que ya ir trabajando con la continuación de este estudio, ¿ok? Como para hacer el cierre, ¿ok? Entonces, ten pendientes porque para este semestre ahora sí voy a volver a preguntar la carta de control para variables, que no es difícil, ¿ok? Aquí tienen más que todo en el material PDF que les tengo montado en módulo 7. A ver, módulo 7, vamos a ver si sirve para algo esta noche. Mm, Nada, de verdad que algo pasó con eso. Yo mejor cierro esta página web porque a lo mejor me está consumiendo ancho de banda sin necesidad. Ah, no, mira, abrió, abrió. A ver, bueno, aquí tienen, por ejemplo, este archivito, me imagino que algunos ya lo habrán descartado, ya lo habrán descargado, perdón. Y por acá, aquí en esto que es calidad total de productividad, creo que este es el capítulo 14. Vamos a ver si lo va a ver. Ve aquí, capítulo 14, aquí tienen toda esta información, ¿ok? Y tienen todo este capítulo de todos los libros que he consultado. Este me parece que es uno de los más completos, más prácticos, más coherentes para poder trabajar este tema, ¿ok? Que lo tienen bien desarrollado. Y cuando vayan a hacer el caso de estudio 3, bueno, aquí pueden hablar, aquí pueden ver perfectamente cómo hacer la carta de control R. XR, ¿ok? Que es hacer la carta de control X barra en conjunto con la de rangos, ¿ok? De todas maneras, yo aquí también les puse en este archivo Excel que ya se los voy a mostrar, una pestaña nueva. Este archivo Excel que está aquí, cartas de control, yo se los hice
con mucho cariño, con cariño de padrino. Aquí les tengo aquí este archivito que está por acá. Aquí pueden ver justamente los mismos ejercicios desarrollados en el PDF. Aquí los pueden ver aquí desarrollados en Excel para que vean cómo funcionan, ¿ok? Para que vean más o menos cómo trabajar. Esto es para que se apoyen con esto y puedan contrastar. Aquí tienen la carta X barra, aquí tienen la carta R, ¿ok? Esas dos que son las que ustedes van a necesitar, por lo menos para este caso. Y aquí en esta pestaña que sería las de atributos, aquí tienen, por ejemplo, la carta P con todos los casos posibles, ¿ok? Esto por si acaso de repente a lo mejor en un momento dado necesitan trabajar con estas mismas cartas de control, pero para otros casos, bien sea si están con pasantías o están trabajando con el proyecto de grado, se les ocurre que lo necesitan para alguna de estas cosas, pues bueno, aquí tienen. Y aquí está el ejemplo de la carta C, ¿ok? Que era la que les mencionaba, que es más o menos como debería ser. Aquí tienen las formulaciones. ¿Ok? ¿De dónde salen los límites? Fíjense que es una carta bien sencillita, es un intervalo de confianza, pues. Básicamente tiene el enfoque de un intervalo de confianza. Bien, entonces, para que se apoyen con eso. Ese archivo, les repito, lo consiguen aquí en la unidad temática 2, aquí donde dice material de apoyo adicional. Aquí está el archivo Excel con el que ustedes pueden de alguna forma poder complementarse. Bien, luego aquí hay una información adicional sobre los patrones observables en la carta de control, pero bueno, fíjense que aquí los patrones, bueno, esto sí será bueno para que ustedes se lean un poco esta teoría que sale justamente en el PDF y con base en la información que se levante, que ustedes levanten, que ustedes grafiquen, ¿verdad? Identifiquen qué tipo de patrones podemos encontrar acá, si hay presencia de cambios de nivel o una tendencia o ciclos o alta variabilidad o inclusive falta de variabilidad. Normalmente la falta de variabilidad es poco raro que ocurra, pero si llega a ocurrir, suele ser porque de repente la persona que está tomando las mediciones está involuntariamente falseando los datos, como que, por ejemplo, eliminando datos que considera que son atípicos. ¿Recuerdan los datos atípicos? Cuando, por ejemplo, les decía, si tiene mucha variabilidad, apliquen un diagrama caja-bigote y eliminan los datos atípicos de allí. Pero a veces hay personas que a lo mejor por el mal uso, por no entender bien cómo manejar un diagrama caja-bigote, a veces eliminan datos de más o construyen mal el caja-bigote, entonces eliminan datos que no tienen por qué eliminar, que sí pertenecerían a la variabilidad. Entonces eso, por supuesto, afecta a la calidad de las mediciones. Ese es un caso, pero repito, este no es lo más frecuente, ¿ok? Ciclos normalmente los podemos asociar por ejemplo, cuando ocurren cambios en el personal, como trabajos por turno, turno en la mañana, turno en la tarde, turno nocturno, etcétera. Y eso puede de alguna forma también afectar la forma en que se generan los datos medidos, ¿ok? Alta variabilidad, tenemos tendencias. Cuando normalmente encontramos tendencias o cambio de nivel, suele suceder cuando, por ejemplo, ocurren fallos asociados o a la maquinaria o a la materia prima, que son como que las dos cosas que pueden, ¿cómo se llama? Hacer que se alteren los resultados. Ok, por ejemplo, un buen día agarré y cambié, por ejemplo, la materia prima, y eso es muy frecuente en los cambios de nivel. O en el caso de tendencia, el típico error que suele suceder es, por ejemplo, en metalmecánica, que por ejemplo, el desgaste de una máquina herramienta, una cuchilla, un disco o algo por el estilo. Ok, que entonces conforme se va desgastando esa máquina herramienta, hace que, por ejemplo, los resultados cada vez se vayan desviando progresivamente hacia un lado u otro de la carta de control. Ok, entonces, bueno, en el caso de estudio, es un caso de servicio, ahí simplemente son quejas y normalmente ustedes tienen que de alguna forma teorizar, hipotetizar cuáles pueden ser las causas. Uno de los cambios que yo introduje, por ejemplo, en lo que es en el hipotetizar esas causas, esto sí es algo novedoso, fue elaborar el causa-efecto, pero apoyándose en este prompt para utilizarlo en inteligencia artificial, en un chat GTP o en un chat de Copilot, Gemini o el de su preferencia. DeepSeek también es muy bueno, ok, yo lo he probado varias veces de un prompt, bueno, es toda una ciencia y un arte. Aquí por lo menos yo probé algunos y les dejé este aquí para que ustedes de alguna forma se apoyen en la información que les bote la inteligencia artificial.
Y con base a eso, ustedes exploren, oye, cuáles pueden ser todas esas cosas, aprovechando que las, o sea, lo ideal, por ejemplo, oye, si ustedes tuviesen un caso real, como por ejemplo, como muchos de ustedes están trabajando ahorita en proyectos de grado y algunos de esos proyectos de grado tienen que ver con procesos de mejora, oye, ahí sí no tienen que hacer un PROM, ahí prácticamente tienen los problemas en la mano. Entonces, bueno, perfecto. Y ahí simplemente lo que tienen que hacer es armar su diagrama causa-efecto con la información que ustedes obtienen por observación directa, ¿cierto? Pero como este es un caso de estudio muy teórico, o sea, una simulación de un proceso, oye, creo que es mejor, más bien de alguna forma, continuando en esa onda de la simulación, bueno, aprovechar las ideas que puede proponer una inteligencia artificial, ok, pero bien, parametrizada, pues, con una sugerencia. Entonces aquí, bueno, van a conseguir varias cosas. Ustedes ¿cuál es la meta aquí en este trabajo? Hacer el diagrama causa-efecto, que yo me imagino que todos en algún momento lo habrán trabajado o ya deben estar a punto de hacerlo con su proyecto de grado. ¿Ok? En el diagrama, bueno, aquí tienen toda esta información que se les pide. ¿Ok? Y bueno, nada, simplemente lo que tienen que hacer es continuar con todo esto. Lo más así que de repente puede ser como exótico fue lo que les comenté al principio, que es las cartas de control. Hay otra herramienta que me gustaría comentarles rápidamente, ¿ok? Que es esta que tiene que ver con matriz de jerarquización o priorización. ¿Dónde consiguen esta matriz de jerarquización o priorización? Si volvemos a módulo 7, vean que por aquí está, bueno, aquí no está a la vista. Esa matriz la van a encontrar en la siguiente unidad temática, la unidad temática 3 que está aquí abajo. ¿Ok? Y se van a el libro de Camisón Cruz y González, Gestión de la Calidad, capítulo 21. Voy a abrirlo rapidito. ¿Ok? Ajá. Y vean aquí. A ver si lo puedo expandir por este lado. Aquí tienen varias herramientas que creo que, bueno, el mismo Joao, el profe Joao se los habrá comentado en proyecto de grado. Esto es para los estudiantes de Caracas, porque me imagino que a lo mejor tengo también chamos de Guayana aquí presentes. Un saludo para los chamos de allá de Guayana. Estamos a la orden por acá. Si tienen dudas, me pueden escribir, ¿ok? Ya por lo menos los chamos de Caracas ya me conocen ya de como dos, tres materias que le he dado ya previamente, ¿vale? Entonces, fíjense. El profesor Yoa también le gustó mucho este material y creo que se los habrá recomendado para proyectos de grado en lo que apliquen. Pues, bueno, estas son algunas herramientas que pueden utilizar para poder esbozar las propuestas de mejora. ¿Ok? Una de ellas, diagrama de árbol. O sea, se las puedo explicar ya en otra videoconferencia cuando estemos ya en las próximas para la entrega del caso de estudio 3. Pero la que es de interés ahorita en este momento es la matriz de priorización que está por aquí. ¿Ok? La matriz de priorización es una herramienta muy útil, muy práctica, muy flexible, que nos sirve no solamente para priorizar causas de problemas, ¿ok? Sino también para poder priorizar soluciones. Por ejemplo, un problema lo puedo resolver de muchas formas. Pero ¿de cuál forma yo es la que yo voy a finalmente a llevar a cabo? Entonces yo establezco unos criterios y entonces con base a esos criterios consulto a unos expertos o por lo menos las personas involucradas directamente en ese proceso, en ese desarrollo, en ese proyecto y consensuando, operacionalizando la opinión subjetiva de las personas, llegamos a una medida que de alguna manera logre disminuir en algo esa subjetividad, ese grado de subjetividad, simplemente llegando a una especie de consenso aritmético, ¿ok? Mediante una aritmética bien sencilla que tiene esta herramienta. Vuelvo y repito, la materia de priorización la podemos utilizar o para seleccionar causas o para seleccionar soluciones, cualquiera de las dos. ¿Ok? En el caso de selección de causas, oye, lo ideal siempre sería, oye, disponer de datos, siempre, ¿cierto? Que, por ejemplo, que nosotros podamos hacer Paretos, diagramas de Pareto, que podamos medir variables, etcétera, porque, wow, esa es la forma en la que todo ingeniero decente debería trabajar, haciendo mediciones, haciendo seguimiento, teniendo su basecita de datos, y entonces, dependiendo de los problemas, etcétera, uno tiene como una medida cuantitativa de cada uno de los problemas y llegar a, bueno, mediante un análisis de distribución de frecuencias, decía, bueno, el problema más importante es este. Y después multiplicando por los costos, decía, bueno, el que me genera más gasto es este. Muy bien. Pero en ausencia
de datos que infortunadamente es lo que suele aparecer con cierta frecuencia en la vida real, y más aún en este caso de estudio, en ausencia de datos, bueno, queda la opinión de expertos, o por lo menos la opinión de las personas que tienen algún tipo de conocimiento del problema, ¿ok? Conocimiento empírico de lo que está pasando en ese proceso. Entonces, para poner las ideas en orden, ¿ok? Poner esos criterios en orden, bueno, existe esta herramienta que tenemos acá, ¿ok? Entonces, fíjense, todo esto que está aquí, fíjense que yo también les preparé un archivo de Excel. Vamos a chequear si lo tengo aquí montado en módulo 7. Ahorita sí, honestamente, no recuerdo si lo monté en módulo 7. Debería haberlo montado. Si no, se los monto ahorita. Pero ahorita se los voy a mostrar aquí que lo tengo en el disco duro. Vamos a abrir acá rapidito en ventana nueva. Ajá, entendido. Entonces, aquí debería tener, a ver, material adicional de apoyo. Ay, chicos, no tengo ese archivo de Excel. Se los monto ahorita. ¿Ok? A ver. Oye, no monté la matriz de jerarquización, el archivo de Excel. Se los voy a montar de una vez. ¿Ok? A ver, vamos a meternos aquí en archivos, rapidito. Aprovechando que módulo 7 sirve para algo ahorita. Material de apoyo, unidad temática 3. Y debería haber montado eso. Eso ya fue una mala mía. Vamos a ver acá. A ver, generador de quejas. ¿Y dónde tengo esa herramienta? Que son antiguos. Material de apoyo. Aquí está. Matriz de priorización. Subiendo aquí la matriz de priorización y ahorita la vamos a explicar rapidito. ¿Ok? Vamos por acá. Módulos. La voy a dejar aquí colgada en la unidad temática 3 que tiene que ver con solución de los problemas. ¿Ok? Archivo. Bibliografía, bibliografía, caso de estudio, caso de estudio, caso de estudio, material de apoyo. Aquí está. Aquí está. Agregar ítem. Entonces, como por aquí al final quedó la matriz de priorización. Se las voy a dejar por aquí escondidita. Aquí está. ¿Ok? Entonces, si alguno está viendo el módulo 7, logró abrirlo, denle refresh y la van a encontrar. Ahora bien, voy a proceder a continuación a explicar un poquito esto. Aquí está. Matriz de priorización. Fíjense que aquí en este archivo de matriz de priorización, aquí está la explicación en Excel y ustedes en paralelo la pueden también consultar por acá. Aquí está. Aquí la tengo abierta. Aquí está. Fíjense, matriz de priorización. Aquí tienen la teoría. Aquí tienen más o menos el procedimiento, la construcción y algunos ejemplos. Estos ejemplos los tengo desarrollados en Excel para que ustedes puedan de alguna forma ver cuál es la aritmética que hay que pueden programar en las celdas en Excel. ¿Ok? Entonces, volviendo para acá, vean que el método, por ejemplo, para el método uno de la forma sería, primero definir el objetivo. Si el objetivo es, por ejemplo, agarrar y para un problema dado, definir por ejemplo, posibles formas, posibles soluciones, ¿ok? Solución A, solución B, solución C, solución D, solución E, ¿ok? ¿Cuál de estas soluciones son las que yo voy a aplicar? Entonces yo tengo que de alguna forma seleccionar, ¿ok? Esto se parece también un poco a, por ejemplo, en proyecto de grado, en la parte de metodología, algunos de ustedes que yo tuve oportunidad de asesorar, les decía, eso de la relación costo-beneficio. Ajá. ¿Cómo se maneja esa relación costo-beneficio? Bueno, si tuviésemos datos financieros, datos económicos, pues perfecto, simplemente evaluamos cuánto es la ganancia, cuánto es la inversión, el costo, cuánto es la tasa de rentabilidad, y se aplica un BPN muy sencillo, un poquitico de ingeniería económica. Pero resulta que van a haber proyectos de mejora en los que ustedes no van a tener a su disposición esa información financiera, ¿ok? Sino que van a tener en todo caso información relativa a la ponderación de beneficios de forma cualitativa, datos cualitativos, ¿ok? Como por ejemplo, oye, qué tan bueno puede ser, qué tan valioso, qué tan interesante,
oye, qué cosas tan positivas pueden haber, pero generalmente van a ser información que es de tipo cualitativa y van a tener que fajarse a justificarlo de algún modo. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, cuando tienen información de tipo cualitativa, que lo que depende simplemente de una opinión subjetiva de algún experto o algo que se le parezca, entonces esta herramienta puede ser utilidad. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que habría que hacer? Establecer por lo menos tres criterios. ¿Cuáles son los criterios para nosotros poder elegir de todas estas soluciones cuál es la mejor? Criterio uno, mejorar la satisfacción del cliente. Criterio 2, menor coste de implantación. Criterio 3, rapidez en la implantación. Y podemos encontrar otros más criterios dependiendo de lo que se adecue a un determinado problema. Inclusive, si hay algunos criterios que no se nos ocurren, le podemos preguntar a la inteligencia artificial y así podemos hacer una tormenta de ideas con ella. ¿Ok? Porque bueno, finalmente hay cosas que a lo mejor, mira, se nos puede escapar de la mano o se nos podemos omitir algunos detalles y de repente haciendo tormenta de ideas o con expertos o con la misma IA, ¿ok? Estamos viviendo una época muy interesante con estas herramientas de vanguardia, bueno, hay que aprovecharlas de la mejor manera posible, ¿ok? Una vez que definimos nuestra lista de criterios que recomiendo sean por lo menos tres, bueno, entonces simplemente se procede a evaluar, armar esta matriz. Fíjense que esta matriz se evalúa tanto por filas, por columnas, cada uno de estos criterios, y entonces se establecen estas valoraciones. Igualdad en importancia, más importante o preferido, o significativamente más importante o preferido. ¿Ok? Esta matriz se tiene que leer por filas. ¿Ok? Entonces cada persona le va a asignar una valoración. ¿Ok? Entonces, aplicamos las valoraciones, aplicamos la metodología, el conteo o cálculo, y después se saca la ponderación. ¿Ok? Aquí se hace como unos conteos o fracciones, se saca una ponderación total, ¿verdad? Por fila, y finalmente, ¿ok? Se totaliza en una nueva matriz donde nosotros, por ejemplo, vamos valorando cada uno de los criterios por separado. Fíjense que de tres criterios, ¿ok? Después hacemos una matriz por cada criterio por separado para poder entonces, ¿verdad? Definir entonces cuáles son las soluciones que aplicarían para cada caso. ¿Ok? Bien, aquí está todo explicadito. Y aquí podemos entonces determinar, oye, cuáles serían las mejores soluciones. ¿Cuál sería la mejor solución en orden de prioridad? Calidad de los materiales y mejorar la calidad del equipamiento. Entonces, estas deberían ser las soluciones que serían llevar a cabo por lo menos en el corto plazo o inmediato plazo. Esta en el mediano plazo o esta se puede contemplar a largo plazo. ¿Ok? O simplemente se descarta. ¿Ven? Esta sería una forma de por lo menos aplicarlo. Entonces, fíjense, aquí se aplicó, por ejemplo, para propuestas de solución, pero también lo pueden aplicar para subcausas de un diagrama causa-efecto. ¿Ok? Entonces, supongamos que después que ustedes apliquen el prompt para proponer cuáles pudieran ser las causas de los determinados problemas que tienen ahí, entonces ustedes tienen que elegir una causa raíz, una subcausa raíz. Pero ¿cómo la eligen? Pues, todas pueden ser más o menos equiprobables. Bueno, ustedes tienen que establecer cuál sería el criterio. Yo recomendaría criterios de este estilo, criterios asociados a esto, ¿ok? O los que yo creo que les dejé unos criterios ahí en el prompt. No recuerdo ahorita. Vamos a ver aquí nuevamente en el prompt. Fíjense que aquí les dije, aquí están. Estos serían los criterios de priorización: impacto, viabilidad, seguimiento, costo-beneficio. Les puse cuatro criterios. Bueno, ustedes con base a estos cuatro criterios, ustedes se tienen que poner de acuerdo. Fíjense que inclusive les permitía hacer grupos de 6 personas. ¿Ok? Qué barbaridad, 6 personas, de verdad que. Pero bueno, este también es una sección con un número alto de estudiantes, 60 y pico de estudiantes, casi 70, qué bárbaro. Entonces, bueno, nada, para de alguna forma para acelerar un poco el trabajo, oye, lo ideal es que aprovechen aquellos grupos de 5 o 6 personas, oye, háganse como una autoencuesta, encuéstense ustedes mismos y traten de ponderar, oye, qué debe ser más importante de estas cuatro y aplicar entonces esta metodología. El método 2 está como por aquí escondido, ¿ok? Se parece un poco. Construye una matriz de opciones versus criterios, ¿ok? Y cada miembro le asigna entonces una ponderación a cada uno de los criterios. ¿Ok? Ordenan los criterios, ¿verdad? Aquí lo van haciendo por separado, calculan las puntuaciones y listo. Fíjense que incluso el método 2 resulta como un poquito más sencillo. ¿Ok?
no tiene tanta vuelta. El método uno, bueno, sí tiene como un poquito más de complejidad. Bueno, cada grupo evalúe qué les resulta mejor. ¿De acuerdo? Yo, por supuesto, recomiendo, bueno, cualquiera de las dos metodologías es buena. ¿De acuerdo? Entonces, bien, básicamente, porque tampoco quiero extenderme mucho con esta videoconferencia, ok, esto es más que todo para aclarar cosas por aquí. Bien, con respecto a las otras cosas que pide el caso de estudio, como por ejemplo, que si el diagrama de Pareto, bueno, yo me imagino que todos deben recordar, por lo menos los que vieron clase conmigo el semestre pasado, deben recordar cómo hacer un Pareto. Así que no creo que valga la pena echar el cuento nuevamente. ¿Ok? Bueno, en el caso de los chicos de Guayana, me imagino que también han visto cómo hacer un diagrama de Pareto. Si no, bueno, cualquier cosa, yo puedo atender dudas por WhatsApp. ¿Ok? Estoy a la orden, por favor. También puedo apoyarlos con dudas que tengan con proyecto de grado. Yo sé que por ahí me escribieron aparte la gente de Guayana que estaban pendientes con plantearme alguna consulta. ¿Ok? Bien, básicamente eso es el caso de estudio en general. ¿Ok? Fíjense que, bueno, está bastante corto esta parte. Solamente tienen que llegar hasta el planteamiento de propuestas, ¿ok? Que está justamente acá. Plantear cuál es la planteamiento de propuesta, no, planteamiento de las subcausas que están aquí, ¿ok? Las propuestas de mejora las tienen que hacer después, en el caso de estudio 3. En el caso de estudio 3, ustedes harán la continuación de esto, pero ya enfocándose a, bueno, ya una vez que detectamos cuál es la causa o subcausa que van a resolver, qué mejoras le van a dar, ¿ok? ¿De acuerdo? Y bueno, tomarán en cuenta la nueva información que está por allí, unos datos de tiempo, unos datos de nuevas quejas que se fueron midiendo y determinar de alguna forma con base a esa nueva data que tienen allí si surtieron o no efecto en las propuestas que ustedes vayan a implementar de manera siempre hipotética. ¿Ok? Bien, eso es básicamente lo que quería de alguna forma transmitirles, ¿ok? Ya también aproveché, les subí la matriz de jerarquización y bueno, ahí tienen todas las herramientas que espero les sirva de provecho. Ahora les pregunto, voy a dejar de compartir en este momento, ¿ok? Top sharing. Ah, aquí tengo unos comentarios. Ah, buenas noches. Ok, perfecto. Buenas noches. Bien. Preguntas, dudas. Este sería un momento ya, estos últimos 10 minutos. Bueno, quiero que se extienda mucho la videoconferencia, a menos que sea necesario, claro está. Pero ¿hay alguna duda, alguna cosa que quieran consultar? Por favor, aprovechen ahorita este instante, este espacio para hacerlo, para ver en qué puedo ayudarles. Díganme, cuéntenme qué tal les pareció la información. ¿Necesitan que aclare algo más? ¿Está todo más o menos en orden? Cuéntenme. La palabra es de ustedes. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Por el momento todo bien. Ah, bueno, la primera entrega es para el 10, ¿no? Sí, yo rodé eso, ¿no? 5 lo rodé para el sábado 10 a las 11:59 de la medianoche. ¿Ok? Listo. Profe, el archivo de explicación. Ajá, vamos a ver los comentarios aquí del chat. Ajá, profe, el archivo de explicación del caso de estudio lo va a montar en módulo 7. Ah, ya mismo. Sí, 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 sí. El archivo este que yo utilicé ahorita. Sí, ya se los monto ahorita. ¿Ok? ¿Qué más? Nosotros teníamos la duda con la matriz, porque no lo vimos en M7, pero ya todo fino, excelente. Ah, Adriana Lagunes, muchas gracias, gracias, perfecto. Bueno, yo creo que con esto, fíjense que incluso estas herramientas las pueden aprovechar para sus proyectos de grado, incluso muchas otras cosas más. De hecho, yo estaba hablando de esto con el profe Joao para ver si de repente agarramos esta materia y la rodamos para el séptimo semestre, porque de repente así para los próximos estudiantes de proyecto de grado, oye, ya vean algunas de estas herramientas, oye, con antelación, pues siempre hace falta. Diagrama de control está en módulo 7, sí, correcto, Leonardo, lo puedes encontrar en módulo 7. Voy a compartir pantalla nuevamente, rapidito, por si acaso. Ok, es share. Compartir. Si se meten acá en módulo 7 recuerden que lo van a ver por acá. A ver si puedo desplazar un poquito esto. Módulo, módulo. Ah, mira, se van a meter por aquí. A ver, para quienes de repente se perdieron en el proceso.
En módulos se van a la unidad temática 2 y aquí está el archivo de Excel, cartas de control, ¿ok? Y en la matriz de el archivo de Excel donde explico un poco el desarrollo de la matriz de jerarquización, lo van a ver aquí abajo en la unidad 3, ¿ok? Matriz de priorización o de jerarquización, cualquiera de las dos. El PDF correspondiente lo tienen acá, que ese sería el libro de Camisón y Cruz, capítulo 21, donde hay varias herramientas, ¿ok? Varias herramientas, entre ellas la matriz de priorización o jerarquización, ¿ok? Ahí lo ven, ¿vale? Eh, ajá, si tenemos datos o variables. Ah, bueno, yo tengo una pregunta. ¿La matriz de priorización podría sustituir un Ichikawa? No, tienen que hacer el Ichikawa, tienen que hacer las dos cosas, Daniela, ¿ok? ¿Qué sucede? Si tuviesen datos, no haría falta la matriz de priorización, sino que simplemente se van por un Pareto, un histograma de frecuencias o algo por el estilo. Pero en ausencia de datos, entonces, ¿cómo ustedes organizan las ideas o subjetivas que pueden tener sobre cómo solucionar un problema? Bueno, usando la matriz de jerarquización. Tengan cuidado, de Chicago hay que hacerlo, tienen que hacerlo. ¿Ok? ¿Para qué? Para de alguna forma poder organizar dónde pueden haber causas, bien sea si son atribuibles a mano de obra, materia prima, métodos de trabajo, maquinaria, etcétera. Y después, como no tienen datos, no pueden hacer un histograma para poder priorizar o un Pareto, entonces, ¿qué les queda? Una matriz de priorización. ¿Se entendió? ¿Ok? Tienen que estar claros con eso, o sea, o sea, no es que la matriz sustituye el causa-efecto, el causa-efecto lo tienen que hacer sí o sí, ¿ok? Sí o sí, cuando son proyectos de mejora continua, eso está intrínseco en la metodología de gestión de la calidad, en la metodología de Edward Deming, Juran, todos esos filósofos de la calidad, ¿ok? Esos padres fundadores de lo que es la gestión de la calidad. El tema es, en ausencia de datos, ¿cómo yo priorizo las causas? Pues entonces uso una matriz de jerarquización o de priorización porque no me queda de otra. ¿Ok? ¿Qué es el caso? ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué más? Déjame ver aquí si hay otro comentario. Ajá, escucho. Ese caso que menciona es que uno no tiene datos previos del problema que está estudiando. Uno hace el diagrama de la matriz de priorización, Sí, o no, incluso ¿qué también sucede? teniendo los datos. Los datos que tú utilizas en una matriz de priorización son simplemente las opiniones subjetivas de los miembros del equipo o de los expertos si estuviésemos en un contexto real, una consultoría o un proyecto industrial como tal, que es un proyecto de grado. ¿Ok? ¿Me explico? La matriz de priorización lo que hace es sistematizar, operacionalizar las opiniones, los énfasis, las ponderaciones que un conjunto de personas le pueden dar a determinados criterios, ¿ok? Para abordar un problema o dar una solución, ¿ok? ¿Me estoy explicando, Leonardo? ¿De acuerdo? Ahora bien, si nosotros ya tuviésemos en la vida real mediciones de tiempo, mediciones de desperdicios, mediciones de costos, etcétera, entonces no tendríamos necesidad de utilizar una matriz de jerarquización, sino que simplemente hacemos un histograma de frecuencia, aplicamos estadística descriptiva, diagramas de Pareto, ¿ok? Con datos cuantitativos y entonces simplemente, bueno, seleccionamos fácilmente las causas en función de, bueno, las que tengan mayor frecuencia, mayor impacto. ¿Me estoy explicando? ¿Vale? Pero Sí, profe. Eh, como en este caso de estudio, la única información cuantitativa que disponemos son las quejas. Entonces hay que seleccionar las quejas más relevantes y por cada queja hay que hacer un causa-efecto. ¿Ok? Y ese causa-efecto va a generar un conjunto de subcausas. ¿Ok? Que esas subcausas, bueno, esas las obtendremos de lo que nos diga la guía de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, bueno, la guía nos va a decir, nos va a sugerir, mira, posibles causas a estas quejas pueden ser esto, aquello, lo otro. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer una jerarquización. Vamos a ver con base a lo que nos vote la IA. Bueno, seleccionamos de lo que nos dé la IA. Vamos a seleccionar aquellas subcausas, oye, que nos parezca más interesante en función de los criterios que les coloque allí. ¿Ok? ¿Sí?
Sí, después de ese causa-efecto, lo que sería es como que otra vez un orden de prioridades, bueno, cuáles son las causa-efectos más importantes y sacar esas primero, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, por cada causa, por cada queja importante seleccionada, un causa-efecto. Y a cada causa-efecto su respectiva matriz de jerarquización. Sí, son sinónimos, Sinaí. Matriz de jerarquización y priorización son sinónimos, ¿de acuerdo? Ajá, Osmailin, un diagrama de Pareto y una carta C son suficientes para justificar una solución. No, son apenas la mitad del caso de estudio. ¿Ok? La carta C, ¿para qué te sirve, Osmailin? Te sirve para simplemente poder ver cuando se sale de control el número de quejas, ¿ok? Después que se sale de control el número de quejas, tú ves en qué mes ocurre eso. Entonces tú a partir de ese mes, tú vas a agarrar y vas a construir el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto no lo vas a hacer para el 100% de los datos, sino solamente para solamente los datos a partir de donde se sale de control. Tú haces la carta de control, ves a partir de qué mes se sale de control y para ese mes en adelante tú tomas esos datos y como esos datos ya están desagregados en diferentes tipos de quejas, ¿sí? Haces el Pareto. En el Pareto tú vas a ver cuáles van a ser las quejas más importantes. Aquellas que caigan en la categoría A, las más altas, para esas quejas tú vas a hacer el diagrama causa-efecto. Un causa-efecto por cada queja. Supongamos que tienes dos quejas o tres quejas que son las más altas. Entonces, un causa-efecto por cada queja. ¿Ok? Y por cada causa-efecto, una matriz de priorización. Porque, ¿qué pasa? Van a tener dos, tres causa-efectos. Entonces, tienes que consultarle a la IA dos, tres veces. ¿Ok? Y tienes que hacer un diagrama, una matriz de priorización para cada causa-efecto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eviten hacer causa-efectos globales o generales porque entonces estarían mezclando como que diferentes poblaciones de problemas y entonces van a hacer un caos. Eso es pavosísimo. Lo ideal es que cuando uno aborda problemas, uno tiene que hacer los problemas por separado, un causa-efecto por problema. ¿Ok? ¿De acuerdo? No van a tener problemas distintos. Bueno, entonces seleccionen. Pero entonces, todos los posibles problemas que pueden encontrar, recuerden aquí, voy a compartir nuevamente la pantalla. ¿Ok? Si comparto nuevamente la pantalla, aquí tienen los datos de quejas. Ok, fíjense que ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posibles problemas, ¿verdad? Entonces, de estos 10 posibles problemas, ok, tienen que ver cuál de ellos son los más importantes. ¿Cómo lo van a priorizar? Con el Pareto. Entonces son varias herramientas, muchachos, son varias herramientas. Aquí en este caso de estudio tienen que utilizar varias herramientas para poder de alguna forma poder organizar la información y llegar a un resultado coherente. ¿Está bien? Este es uno de los casos de estudio más cuantitativos que van a encontrar, ok, en este curso. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Otras dudas que tengan por allí? Cuéntenme. Profe, por favor, no se olvide montar el archivo de explicación. Ok. Ajá, y también como estoy grabando esto, también eso sí tengo que esperar como un par de días para que ya esté el archivo listo, preparado para yo descargarlo de la nube y compartírselos por acá. Lo que voy a hacer es compartirlo por un enlace de Google Drive, ¿ok? Que se lo estaré montando en módulo, igual se los compartiré por WhatsApp y también por anuncio, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más comentarios por allí? ¿Alguna otra cosa, muchachos? 9 de la noche. ¿Estamos listos? ¿Alguna duda más por allí? Todo Hablen bien. ahora Sí, o una por callen el hasta el chat. próximo caso. Ajá, cuéntame, Samuel. No, no, era para decir que todo claro, gracias. Todo claro. Magnífico. Sara Rivero, todo bien por aquí. Excelente. Bueno, creo que podemos entonces ya ir despidiendo la videoconferencia. Muchas gracias por la asistencia. Igual están pendientes, ok, estoy muy pendiente de atenderlos por si acaso surge alguna duda en el transcurso de la semana. Saben que cuentan conmigo, estoy a la orden. A muchos de ustedes, bueno, ya saben que nos estamos viendo por ahí, algunos mañana en Técnicas CAN, que van a ir mañana a la universidad, por ahí los estoy viendo, o el mismo miércoles cuando estén en sus proyectos de grado. ¿Ok? Ajá, Leonardo, las quejas se sacan de control, es decir, del rango de las cartas de control y cómo uno determina el ancho de ese rango.
Leonardo, acuérdate que tú no vas a trabajar con cartas de control de rangos para este caso de estudio. Las cartas de rango se van a utilizar en el caso de estudio 3, que es para dentro de unas cuantas semanas más adelante. Para este caso de estudio vas a utilizar las cartas de control C, ¿ok? Que eso ya está explicado, ¿ok? Eso ya está explicado por allí, ¿vale? Bien, igual, bueno, cualquier cosa, bueno, ahorita le subo el archivito de Word, ahí tienes el archivo de Excel, y bueno, vamos a ver si para mañana tengo el archivo para montarlo por ahí, y cualquier cosa me escribes por el WhatsApp, y con mucho gusto te atiendo, ¿vale? Bueno, muchachos, feliz noche, que estén muy bien, descansen, y bueno, no descansen mucho, no descansen tanto porque están haciendo el proyecto de grado. Síganse trasnochando, ¿ok? Un abrazo para todos, cuídense. Estamos a la orden por acá. Leonardo, cualquier duda me escribes al WhatsApp mañana temprano y con gusto yo te puedo aclarar cualquier otra cosa. ¿Vale? Chao, feliz noche. Gracias, Chao. profe. Chao pues.